los coicomeros a esta cita coicomera. Así le llamamos a todos los que participan de COICOM. Por fin podemos encontrarnos nuevamente aquí presencialmente. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa es estar juntos! A finales del año pasado habíamos tenido aquí el Congreso 2019 precisamente en este mismo lugar. El señor presidente estuvo también con nosotros en la inauguración y después de eso cerramos las puertas oficialmente al Congreso de COICOM presencialmente. Entonces, a finales del año pasado recibí una llamada de nuestro querido pastor Juan Carlos Hasbún y él me dijo: mira, se me ocurrió una cosa, estuve orando y se me ocurrió una cosa. Como que COICOM cerramos las puertas en el 2019 en El Salvador, ¿por qué no las abrimos nuevamente aquí en El Salvador? Gracias, Juan Carlos, por preparar este banquete. Y eso es porque todo lo que nosotros queremos hacer, lo hacemos según el Salmo 135:6, que dice: todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Y ese es versículo lema. Yo quiero agradecer antes que nada a nuestros patrocinadores. Quiero agradecer al Ministerio de Turismo El Salvador, señora ministra, muchísimas gracias por atendernos y tan amablemente abrir tu país. Quiero agradecer a Jesus.net, a Momento Decisivo, mastersteps.com, Gracia a Vosotros, Living on the Edge, Galcom, CBN Latinoamérica, Westgate Church, Valley Church, Storehouse Foundation, Atlantic S.A. y Hope of Life, patrocinadores que hicieron posible que podamos proveer más de 300 becas a participantes que vienen de todo el continente. Quiero agradecer profundamente el trabajo que han hecho por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer al staff y los voluntarios tan diligente y excelentemente dirigidos por el pastor Juan Carlos Hasbún. Quiero agradecer los radios, las televisiones y los canales de televisión, y las redes sociales. Y a ti, querido coicomero, que has separado 3 días de tu agenda para venir a este bendito país y poder estar celebrando aquí estos 3 días juntos. El lema que hemos puesto para este congreso es: unidos por el propósito de Dios para esta generación. Porque somos la generación de transformación. Repita conmigo: somos la generación de transformación. Y permítame darle 4 razones rápidas. Nuestro orador principal será el presidente esta noche, pero quiero perfilarles 4 razones por qué nos hemos dado cita acá. La primera tiene que ver con que tenemos que estar listos para dar respuestas a los grandes desafíos que tenemos en nuestros tiempos. La vida pública se ha vuelto más secular y tenemos una creciente hostilidad hacia todo lo que tiene que ver con nuestra fe en Jesucristo. Si alguna vez en la historia la humanidad y los cristianos evangélicos tienen que brillar por su presencia y no su ausencia en la vida pública, es ahora. Somos llamados a ser la iglesia de Jesucristo fuera de las 4 paredes, para activar en las esferas de influencia y transformar nuestra sociedad con una cosmovisión bíblica. ¿Sabe? Podemos hacer todas las marchas y protestas que querramos hacer porque es nuestro deseo, nuestro deber ciudadano. Pero tenemos que atender a un público allá afuera que quiere mucho más que solamente propuestas y críticas. Quieren propuestas. En las palabras de un presidente latinoamericano que me dijo lo siguiente: Arnold, lo único que me han traído los evangélicos a mi mesa presidencial son proyectos del no para esto y el no para aquello. Pero a este momento yo estoy esperando que me traigan un proyecto bien elaborado que yo pueda llevar al Congreso Nacional para una transformación genuina del país. Es hora de trascender de la mera crítica y de la mera protesta. Tenemos que activar. ¿Dónde tenemos que activar? Tenemos que dar respuesta al tema de la identidad de género. Como iglesia tenemos que tener cuidado de no entrar en una guerra con el mundo que no es nuestro enemigo, sino nuestro campo misionero. Tenemos que estar alerta y proveer respuesta a la protección de la familia. Los roles tradicionales son desafiados y están siendo reemplazados en los tiempos, así como dice Isaías 5:20, han llamado lo malo bueno y lo bueno están llamando malo.
¿Sabe el mejor mensaje que podemos dar de la protección de la familia? Es recordando ese viejo corito, a ver si usted se acuerda, con Cristo en la familia, un feliz hogar. Ese es el mejor mensaje. Tenemos que estar alerta para no mercantilizar y meternos en el consumismo. Como iglesia de Jesucristo, no podemos permitir estos patrones que se metan en nuestra iglesia, haciéndonos tratar de que se trata de mi libro, mi campaña, mi modelo, mi mega templo, mi programa de televisión, mi podcast, mi reel, etcétera, etcétera. Mis queridos coicomeros, se trata de algo mucho más poderoso. Se trata de aquel que murió en la cruz y resucitó de los muertos, que pagó mi deuda, aquel que fue herido en nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados nosotros. Se trata de la centralidad de Jesús, no se trata de mí. Aquí en COICOM 2023, desde esta plataforma, yo le he pedido a todos los oradores que puedan retarnos y hacernos recuerdo que no se trata de mí. El segundo eje es asumir la tarea pendiente que la iglesia tiene para la gran comisión. La visión de todo el evangelio para todo el mundo a través de toda la iglesia es más urgente hoy que nunca. La globalización tiene una relevancia especial para los cristianos porque el deseo de Dios es que nadie se pierda. Según Operación Mundo, somos aproximadamente 660 millones de cristianos evangélicos en el mundo. Eso representa el 26% de la población mundial. Somos aproximadamente 96 millones de cristianos evangélicos en Latinoamérica, que representa más o menos 16% de la población. La Biblia es el libro más traducido y más leído en la historia de la humanidad. Según las sociedades bíblicas, se han distribuido hasta la fecha más de 6.000 millones de copias de la Biblia en todo el mundo, en 700 idiomas. En muchas partes de la fe cristiana es la de mayor crecimiento. Los medios digitales están acelerando esto, y eso venimos a celebrar aquí en COICOM. Mateo 24:14, nunca entendí este versículo mejor que ahora. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero, siempre hay un pero. Según la organización Terminando la Tarea, hay más de 6.500 grupos de personas no alcanzadas. Hay más de 3.000 millones de personas en la ventana 1040 con poco o ningún conocimiento de Jesucristo. La gran comisión sigue siendo nuestra gran tarea pendiente para este siglo y para el venidero. La última vez que yo leí el libro de los Hechos, yo leí que donde los apóstoles y los discípulos iban, la gente se alborotaba, se escandalizaba. La gracia escandalosa de Jesús los había alcanzado. Nuestra oración aquí en COICOM es que te alborotes, que te escandalices. Dile al que está a la par tuyo y dice, escandalízate, alborótate. Aquí en COICOM 2023 queremos hacer de nuestra prioridad, y he pedido a todos los oradores que nos escandalicen, que nos alboroten. El tercer eje es asegúrate que tengas las herramientas y el contenido necesario para conectarnos con esta generación presente. Somos la primera generación que vive en una velocidad mucho más allá de nuestra comprensión humana. El impulsor decisivo de la globalización, ponga atención, no es el capitalismo, es la tecnología de la información. La inteligencia artificial y el metaverso no son la nueva caja del diablo. Y usted sabe a qué me refiero. Son nuevas herramientas de información y de comunicación. En el centro de la actual ola de la globalización tenemos tres elementos cruciales, y ponga atención lo siguiente. El primero es velocidad, la capacidad para la comunicación instantánea que produce aceleración de la información. El segundo elemento es alcance, la capacidad de comunicar a todo el mundo que produce compresión. Y el tercer elemento es simultaneidad,
que la capacidad de comunicar a todas partes del mundo al mismo tiempo que produce intensificación. Y queremos concentrarnos en este congreso en acelerar, en comprimir e intensificar la labor de comunicar y proclamar el Evangelio a toda criatura. Sin embargo, como siempre hay un pelo en la sopa y un patito feo en la historia, todo el mundo usa la tecnología, pero dentro de las cuatro paredes, y vamos a hacer un mea culpa aquí, señor presidente, si me permite, dentro de las cuatro paredes de la iglesia todavía estamos con elementos arcaicos del siglo pasado. Y tenemos que accionar en esta era digital con herramientas que están disponibles, que todo el mundo está usando. Pero nos falta todavía ese contenido para sacarlo mucho más allá de solamente los cultos domingueros. Aquí en COICOM 2023, parte de nuestra meta es equiparte con herramientas para que tú seas más efectivo, más eficiente y más excelente para acelerar, comprimir e intensificar la labor de comunicar las buenas nuevas. Y por último, y cierro con esto, todo lo precedente no tiene nada de valor si no prestamos atención a él. Ten el coraje, por favor, ten el coraje de servir a tu propia generación con humildad y valentía. El epitafio en la tumba de David dice, Hechos capítulo 13, versículo 36, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, él durmió. Nuestra sociedad se ha vuelto antiservicial. El espíritu individualista se ha metido dentro, inclusive de nuestras iglesias, y para muchos es más importante alcanzar posición que tener una relación. Y es urgente que levantemos esta nueva generación de siervos y siervas que están dispuestas a un servidazgo sin títulos. Nuestra generación necesita hombres y mujeres que están dispuestos para servir desinteresadamente, con o sin likes, con o sin me gustas, con mucha humildad. Y finalmente es urgente el relevo de posta. Tenemos que asegurarnos de que la generación del presente tome posta en todos los ámbitos. Y en este COICOM lanzamos COICOM Joven. Es una iniciativa que queremos intensificar intencionalmente, valga la redundancia, de que los jóvenes tomen la posta. Eso no quiere decir, querido Marcos, de que somos viejos. Para nada. Simplemente tenemos que hacer el relevo de posta. En conclusión, déjenme terminar con esto. Nos hemos reunido aquí para orar, para capacitarnos, para soñar juntos, para tomar acciones que busquen la transformación de América Latina. Querido COICOMero, tú has llegado a un congreso que, si tú lo permites, y eso es meramente tu opción, si tú lo permites, este congreso te cambiará, te dejará marcado. ¿Sabes para qué? Para acelerar, intensificar la gran comisión. Somos 20 países representados de todo el continente, 42 oradores y conferencistas de clase mundial, 40 sesiones de talleres, cursos y plenarias, y hacemos esto todo, fíjese, este es el versículo lema, Efesios 4, 12 al 13, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, y de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Dios te bendiga, Dios bendiga al Congreso COICOM 2023. Damas y caballeros, seguidamente comparte sus palabras el señor presidente nacional de COICOM, Juan Carlos Hasbún. Buenas noches, Iberoamérica. Es un honor recibirles en esta tierra. Mi país les recibe con los brazos abiertos. Me siento emocionado de ser parte de un sueño que hace muchos años lo escuchaba en la oración y era muy difícil interpretarlo. Yo recuerdo a mi abuela y a Juan Antonio Hasbún, mi abuelo, con una oración sencilla, sin rimbombantes, sin mucha gente, pero yo escuchaba una oración en mi niñez allá en La Santana, primera calle Poniente, a la vuelta del Parque Santa Lucía. Se decía, sí, yo lo sé, 1972, Dios les bendiga, yo también lo sé que son de esa época.
Pero yo escuchaba una oración: Señor, danos la nación. Señor, oramos por la nación. Señor, bendice esta nación. Mi niñez no transcurrió mucho tiempo acá. Por distintas situaciones la vida me terminó llevando al extranjero a estudiar. Sin embargo, me quedé con esa interpretación. Parece un sueño. Nadie me puede decir que no puede soñar como nación. Es más, probablemente sus naciones, igual que la nuestra, ha pasado procesos complicados, tiempos difíciles, incertidumbre. Pero yo rescato una generación de soñadores, muchas veces no tomados en cuenta en distintas circunstancias, pero que soñaron con un país y una transformación total alrededor de una sociedad. Y he visto con mis ojos entender que la iglesia ha ido avanzando no porque le interesa tomar una posición per se, pero he visto que el Espíritu Santo ha hecho que los que pertenecen a esa iglesia puedan avanzar en nombre del reino de Dios. Para mí es importante honrar y reconocer a cada pastor en este país, honrar y reconocer que lo que ellos han hecho de picar piedra, de creerle al Señor, de tomar desafíos, traen recuerdo esa oración que mis abuelitos tenían sobre este país. Los años han ido pasando y hoy me gozo de entrar a cualquier lugar en este país y encontrar en todas las áreas de una sociedad amplia hombres y mujeres que temen a Dios. Me gozo de todo corazón de encontrar en este evento, por ejemplo, al primer mandatario de la nación como parte de este proyecto llamado COICOM. Muchas gracias, señor presidente. Me gozo de ver a una hija como mi hija Lía, pendiente de las alabanzas de Marcos Witt, con las cuales creció. Amén. Amén. Me gozo encontrar a un Fabricio Velázquez, un empresario que teme a Dios y conoce acerca de la bendición de lo que significa el reino de Dios. Me gozo de ver personas en distintas áreas de la política. Me gozo de ver a la hija de Walter Alemán, a su hija, hace un rato que me dice en una expectativa: pastor, mi hija quiere estar ahí y quiere conocer el proyecto. Me gozo, ¿sabe por qué? Porque ya no hay lugar donde no haya personas que oren, que bendigan, que temen a Dios. Y eso solo genera una cosa: el cambio. Pero no un cambio humano solamente, sino un cambio que trae que el individuo de adentro hacia afuera va interpretando una distinta manera de pensar. País, me encanta viajar y encontrar esta frase: ¿cómo está su país? Llegar a un aeropuerto en Tel Aviv, llegar a un aeropuerto en los Emiratos, llegar a un aeropuerto en Sudamérica, y de repente en cualquier restaurante, en cualquier lugar, porque yo siempre tengo mi acento salvadoreño y nunca lo he cambiado por nada, me encanta tenerlo. Y cuando me preguntan de dónde es ese acento, con qué orgullo digo: del Salvador. Y recuerdo que en todos esos lugares ha habido alguien que me han hablado de un cambio que ellos saben que está aconteciendo en mi país y que es inevitable, porque Dios, en el pensamiento de hombres como mis abuelos, lo creó para que este país fuera diferente alrededor del tema. Hoy les estamos dando la bienvenida en COICOM. Hoy le agradezco a Dios de decirles: Dios les bendiga. Y antes de presentar al señor presidente, tengo una responsabilidad. Quise que mi esposa Annie y mis hijas Claire y la Cata estuvieran aquí, porque, gracias, yo lo puse a él para que lo hiciera, pero todo le siguiera. Pero ¿sabe algo? Porque por 2 semanas ni me han visto. Y hoy mi esposa está cumpliendo años. Y yo quiero decirle a la Annie: gracias, porque me encanta estar casado con una mujer fuerte, una mujer de carácter, una mujer que me ha enseñado muchísimas cosas y me ha ordenado. Es financiera, con eso les digo todo. Y entonces
me tiene a raya, pero hoy le agradezco a Dios por su vida y por las niñas y por mis hijos mayores también, Camila, Lía y Pipo, que aquí están. Iberoamérica, disfruten El Salvador, no le digan que nadie es capaz de no cumplir sus sueños, porque en este país estamos cumpliendo los nuestros. Señor presidente, para mí es un honor recibirle en Coicón por segunda vez, agradecerle por estar acá, e Iberoamérica le saluda y le recibe en esta hora. Que Dios le bendiga. Damas y caballeros, en este momento dirige su mensaje el excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz. Dios los bendiga a todos. Antes de empezar, vamos a darle la gloria a Dios por todo lo que está pasando aquí en este lugar y por todo lo que está pasando en este país. Señor presidente de COICOM Internacional, señor presidente de COICOM El Salvador, quiero agradecerles a ambos por haber seleccionado a este país para hacer el regreso de COICOM. Y les agradezco doble, porque sé que no lo escogieron porque tuviéramos los mejores centros de convenciones o porque tuviéramos la mejor infraestructura turística, sino porque lo escogieron porque El Salvador está demostrando como un testimonio vivo de que las cosas pueden cambiar si Dios así lo desea. Señores propietarios de medios de comunicación cristianos, encargados de llevar la palabra de Dios a todos lados, pastores, invitados especiales, amigos. Como les dije hace un rato, El Salvador está viviendo una transformación que nadie puede negar. Lo ven propios y extraños, lo ven desde adentro y lo ven desde afuera. El pastor Asbun ya lo mencionó hace un rato, pero casi en todos los rincones del mundo se reconoce que El Salvador está viviendo una transformación. Y en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en todo lugar, la gente ve que El Salvador vive una transformación. Y si pensamos un poco cómo obra Dios, El Salvador, a pesar de su nombre, hace unos años nadie hubiera pensado de que El Salvador iba a tener una transformación así. El Salvador, mucha gente ni siquiera lo podía ubicar en el mapa. Y los que lo podían ubicar en el mapa probablemente lo reconocían por la guerra, por las pandillas, por el éxodo de su pueblo buscando oportunidades de seguridad en otras partes del mundo. Era poco lo bueno que se conocía en nuestro país. Y no era para menos. Llegamos a ser la capital mundial de los homicidios. El Salvador tenía más homicidios per cápita que en las zonas de guerra. Había más homicidios acá que en Bagdad. Había más homicidios acá que en África. En cualquier país de guerra, en guerra en África. No había un tan solo país en el mundo que tuviera más homicidios per cápita que El Salvador. El país era, no en sentido figurado, literalmente el país más peligroso del mundo. No en los 80s en la guerra, no, hace poco, hace apenas unos años. El país más peligroso del mundo. Necesitaba una restauración, necesitaba una transformación y además se llamaba El Salvador. Y cuando asumimos la presidencia en el 2019, pues El Salvador estaba lleno de problemas, muchísimos, todavía tenemos muchos de esos problemas. Pero el problema principal era la inseguridad. Y empezamos a trabajar para darle seguridad a la gente, a trabajar como trabaja el ser humano, con lo que puede, con las herramientas que tiene a disposición, con lo que Dios le pone normalmente al ser humano, las herramientas normales que Dios nos da a todos, nuestra mente, nuestras manos, nuestra voluntad.
nuestros recursos, y en el caso de un gobierno, pues los recursos de un gobierno, etc. Y nos fue bien. Digo nos fue bien, no porque tuviéramos los grandes resultados, sino porque logramos algunos avances y a la gente le parecieron bien. Tanto que la gente nos dio más apoyo y más apoyo. Y nosotros estábamos contentos con lo que habíamos logrado. Habíamos bajado de tener 15 homicidios diarios a tener 4 homicidios diarios. Pero este seguía siendo un país muy, muy, muy inseguro. Gente desaparecía, prácticamente era raro el negocio que no era extorsionado por las pandillas. Seguían habiendo una tasa de homicidios altísima. Habíamos salido, sí, del top 5 mundial, pero seguíamos siendo un país. No se podía decir que estábamos viviendo una transformación divina o que Dios nos estaba sacando de donde estábamos, simplemente se podía decir que estábamos actuando humanamente bien. Antes, y he hablado de esto en otras ocasiones, no voy a aburrir con ese tema, pero yo siempre digo, cuando hemos hablado, pastor, con diferentes pastores, siempre hablamos de que cuando se libra una batalla en la tierra, se libra una batalla en el mundo físico, pero a la vez se está librando una batalla en el mundo espiritual. Si la batalla que libramos nosotros en el mundo físico no está acompañada de una batalla en el mundo espiritual, no está acompañada de una victoria en el mundo espiritual, los resultados no van a ser tan sorprendentes. Y en el 2022, el año pasado, tuvimos el fin de semana más sangriento que habíamos tenido. En 3 días asesinaron 84 salvadoreños. En un día asesinaron 60, en uno de esos 3 días asesinaron 62. Cada 15 minutos nos avisaban de otro homicidio. Cada 15 minutos nos avisaban de otro homicidio. Traten de imaginar la impotencia que se siente cuando cada 15 minutos ustedes reciben el anuncio de otro homicidio en otro lugar. Aparentemente uno no relacionado con el otro. No es que están matando en un lugar, sino que aparece un muerto por allá, un muerto por allá, otro muerto por allá. ¿Y ustedes qué hacen? Tienen una policía, tienen un ejército, pero ¿hacia dónde lo dirigen? ¿Hacia dónde los envían? Cada 15 minutos otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio. Recuerdo que nos reunimos hasta altas horas de la madrugada. Estaba el ministro de Defensa, estaba el ministro de Seguridad, el director de la policía, el fiscal general, alguna gente de mi equipo cercano. Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde atacamos? ¿Hacia dónde dirigimos? ¿Hacia dónde? ¿Qué hacemos? En ese momento el director de la policía me dijo, presidente, creo que podemos controlar la situación, estamos desplegando a la policía en varios lugares y probablemente vamos a tener esto controlado para la mediodía de este día. Estábamos ya a las 2, 3 de la mañana. Pasó la mediodía, no teníamos controlado nada, todo se puso peor. 1 de la tarde peor, 2 de la tarde peor. Ese día, el día peor, fue el día que llegamos a 62 homicidios en un día. No sabíamos qué hacer. Y creo que es de las pocas veces en la vida, si no la mayor, en la que uno se siente totalmente superado en todos los ámbitos. No hay forma de racionalizar algo que ni siquiera podemos asimilar primero. Y no ha terminado uno de asimilar algo cuando viene otra mala noticia. Y cuando ha terminado uno de asimilarla, cuando viene otra mala noticia. Y toda esa responsabilidad sobre nosotros. Y estábamos ahí platicando, otra reunión hasta el amanecer, por supuesto. Y en eso tomamos varias decisiones. Y la primera decisión fue confiar en Dios, no tener miedo e ir directamente hacia los terroristas. Pero para que funcionara, tenían que pasar un montón de prácticamente milagros a la par.
Porque solo fíjense la decisión, que al final no es una decisión racional. Atacar frontalmente a los terroristas significaba un montón de cosas. El Salvador tenía aproximadamente, eso no lo digo yo, lo dicen todos los estudios que se han hecho en este país en los últimos 20 años, tenía aproximadamente 70,000 terroristas en las calles. Habían hecho 84 homicidios, sí, pero si ellos decidían dar la orden de que cada uno de ellos matara a alguien, y no estoy hablando de a alguien, a un objetivo militar, estoy hablando de matar a la persona de la paz, a una anciana en el bus, a una persona que está caminando en la calle, a una vendedora de frutas. Si cada terrorista hubiera matado a una persona, tuviéramos no 84 muertos, tuviéramos 70,000 muertos. Y eso solo requería una orden de los terroristas. Sí, estoy seguro que un terrorista puede matar a más de uno, pero digamos que 10 mataran a uno. Por cada 10 terroristas un muerto, que sería un fracaso logístico para ellos, serían 7,000 muertos. Y por supuesto nuestra sociedad no podía soportar tener 7,000 muertos, no se diga 70,000. El miedo que teníamos a la respuesta era mayor que la confianza en nuestra capacidad de poder detener la matanza. Entonces, no solo teníamos que lograr el milagro de ir a detenerlos, sino que teníamos que lograr el milagro de que ellos no le respondieran matándolos, que algo los detuviera mientras los agarraban. Además, había 3 grupos y no teníamos la fuerza de ir contra los 3 al mismo tiempo. Entonces decidimos ir contra uno. Y cuando lo desarticuláramos, iríamos contra el otro. Y cuando lo desarticuláramos, iríamos contra el otro. Pero necesitábamos otro milagro. Que los otros 2 grupos no supieran que iban ellos después. Y luego necesitábamos otro milagro. Y era que no ha habido no hay un tan solo ejemplo en la historia de la humanidad en donde un gobierno ha desarticulado 70,000 terroristas sin una tan sola baja civil. Y ese era el milagro más grande. Sinceramente, yo confiaba 100% en que lo que estábamos haciendo era lo correcto y confiaba 100% en que teníamos el favor de Dios, porque siempre lo hemos tenido. Pero no pensé jamás que Dios nos concedería toditos los milagros. Pensé que de los 10, de los 20, 30 que necesitábamos, Dios tal vez nos concedería 5, 7, 12 y nos iría bien. Pero no perfecto. Y iniciamos la operación el día domingo. Para el día lunes no habíamos vencido. Los terroristas, los pandilleros, los mareros empezaron a esconderse. Corrían, huían despavoridos. Se escondían debajo de la cama, adentro de la pila, adentro de las alcantarillas. Huían. Las temibles pandillas que tenían aterrorizado a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, a ciudades enteras en Estados Unidos, en Italia, las pandillas más temidas del mundo, corriendo despavoridas. ¿Quién puede lograr eso más que una guerra espiritual ganada? Nosotros estábamos luchando una guerra acá y alguien puede decir, bueno, pero qué bien, felicidades a los hombres de uniforme que lograron esta operación. Pero
casi ni dispararon. Porque la guerra se ganó a nivel espiritual. Y nosotros fuimos el reflejo de esa guerra espiritual. Aquí se vio el reflejo, así como un espejo. En el espejo se ve que algo se está moviendo, pero en realidad nada se mueve en el espejo. El que se está moviendo es uno y en el espejo se ve el reflejo. De igual manera acá nosotros nos vimos en las calles arrestando terroristas, pero realmente sobre el reflejo de lo que se había ganado en la guerra espiritual. Por eso El Salvador, que no es el país más rico, que no es el país más tecnificado, que no es el país más poderoso, pero que ni siquiera, hasta suena tonto decirlo, por supuesto que no somos ni por cerca, no somos ni el top 100. Estaba logrando lo imposible. ¿Por qué? Porque éramos el reflejo. ¿Y por qué éramos el reflejo? Porque pedimos con fe. ¿Pero por qué también? Porque Dios quería que fuéramos testimonio de su gloria en la tierra. Así que nosotros nos aseguramos de siempre darle la gloria a Dios por lo que hemos logrado. Y no porque seamos buenos, sino porque no queremos perder el favor de Dios. Algunas personas, obviamente no de acá, pero algunas personas, no muchas, ¿verdad? Pero algunas personas me han criticado cuando yo he dicho en discursos, una vez incluso tuvimos casi la mitad del ejército en un evento y yo les decía, todos nosotros debemos ser instrumentos de Dios. Y algunas personas que no conocen qué significa, ustedes sí lo conocen por supuesto, pero hay gente que no conoce tanto, no entiende qué significa decirse instrumento de Dios. La gente piensa que es como una especie de soberbia, ¿no? Como, sí, yo soy el instrumento de Dios. No entienden que es lo contrario, es humildad. Porque nosotros, todos somos instrumentos, todos podemos ser instrumentos de Dios. Y no solo los seres humanos, los animales pueden ser instrumentos de Dios. En la Biblia, la ballena que se comió a Jonás era un instrumento de Dios. No es un tema de soberbia, es un tema de humildad, de saber que todo depende de lo que Dios quiere. De que no se mueve la hoja del árbol si Dios no quiere, y que todo lo que pasa es porque Dios nos usa de instrumentos. Dios usa como instrumentos a los médicos, Dios usa como instrumentos a todos, al que nos da un saludo en la calle, a cualquiera. Entonces nosotros sabernos instrumentos de Dios y permitirnos ser usados como instrumentos de Dios. No es soberbia, es humildad. Es saber que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de aquel que está ahí arriba y que maneja y controla y tiene todo el poder. Y alguien puede decir, bueno, pero sí, pero está bien, tiene lógica la teoría, ¿no? Que hay que ser instrumento de Dios, pero ¿cómo vamos a estar seguros de eso? Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Y aquí están nuestros frutos. Convertimos, por obra de Dios, al país más inseguro del mundo en el país más seguro de América. Y cualquier persona puede venir y constatarlo. Cualquier persona de otro país puede ir tranquilamente a cualquier comunidad. Ahorita, al final de este evento, pueden ir a cualquier lugar, a cualquier comunidad, pueden ver una zona tal vez que se vea oscura, o que, no sé, de esas zonas que alguien pudiera pensar que son peligrosas. No se preocupen que no hay ningún tan solo lugar en este país que sea peligroso ya. Decir eso después de que éramos el país más peligroso del mundo, es que muchas personas no comprenden la grandeza de la gloria de Dios cuando se manifiesta. Y eso que pasó aquí en El Salvador, y que vamos a trabajar para que siga pasando, porque la maldad siempre está al acecho. Así es. La maldad siempre está al acecho. Pero eso que pasó aquí en El Salvador, que ahora después de este evento cualquiera de ustedes puede irse a meter a cualquier lugar, caminar, se pierden, no importa, no pasa nada. No les va a pasar absolutamente nada. Todos están totalmente seguros en cualquier lugar, sin guardaespaldas, sin necesariamente que haya presencia de la policía o del ejército, en cualquier lugar. Pero esa manifestación de la gloria de Dios y el favor de Dios que El Salvador tuvo, yo creo que es más importante
o el objetivo de eso es mayor que simplemente traerle paz al Salvador. Para mí, como presidente de El Salvador, pues qué bueno que sea paz para El Salvador, pero creo que el objetivo de Dios es mucho mayor. Es decirle a todas las naciones del mundo: pídanme, denme la gloria y yo sano su tierra. Claro, el ejemplo iba a ser el peor de todos. El ejemplo no podía ser agarrar un país medio pacífico, así como, qué sé yo, Uruguay o Chile, y hacerlo más pacífico. El ejemplo tenía que ser agarrar al peor y convertirlo en el mejor. Y entonces no hay nada imposible para Dios. Eso ya lo saben ustedes, ya lo sabemos todos, pero hoy Dios lo demostró de nuevo. Amén. Yo les quiero pedir nada más dos cosas. Una, le quiero pedir siempre al pueblo salvadoreño, a muchos de aquí son del pueblo salvadoreño, les quiero pedir que siempre tengamos la humildad para darle la gloria a Dios y saber que el mal sigue acechando y que en el momento que dejemos de darle la gloria a Dios, el mal puede volver. No volverá si le damos la gloria a Dios y clamamos a Él y le pedimos con fe, pero sí podría volver si no lo hacemos. Y le quiero pedir a todos los demás, que son la mayoría, que no son del Salvador, que oren por nosotros, que oren por nuestra tierra y que oren por nosotros, no solo porque somos un país hermano y pues así como todos merecemos oración, y sobre todo cuando la solicitamos, sino porque nosotros podemos ser un ejemplo para sus países, para sus tierras, para sus labores pastorales en esas tierras. Amén. Nosotros debemos de, con todos los creyentes, debemos de saber que estamos en una gran batalla civilizacional en este momento. Ya lo mencionó el presidente de COICOM, pero es una realidad. Hay una batalla cultural, hay una batalla civilizacional en este momento, sobre los valores, sobre la familia, sobre las cosas que antes eran consideradas universales, de repente ya no son tan universales, de repente son criticadas o son atacadas, y esa batalla estamos obligados a ganarla. Pero al igual que nuestra batalla contra la criminalidad, contra la delincuencia, contra el terrorismo, la batalla tiene que ser ganada principalmente a nivel espiritual, para que luego Dios nos llene de los argumentos, de las herramientas para poder ganar la batalla aquí. De la misma manera que El Salvador ganó la batalla en el terreno espiritual y luego se vio reflejado acá, arrestando 70,000 terroristas sin bajas civiles. De esa misma manera, cualquier batalla puede ser ganada. Pero ellos tienen medios de comunicación poderosos, ellos tienen... Sí, claro, nosotros teníamos 70,000 terroristas armados hasta los dientes atacando a nuestra gente, pero Dios nos dio la victoria. Entonces Dios también nos puede dar esta victoria, sobre todo porque es la causa justa. Y esta batalla es una batalla por las almas, no es una batalla por territorio, no es una batalla por dinero, no es una batalla por conquista, es una batalla por las almas. Y ustedes son guerreros de esas almas. Siempre lo han hecho, ya desde muchos años. Por eso están reunidos acá. Y me imagino yo que como las cosas no se dan por casualidad, me imagino yo que Dios quiso que se reunieran acá precisamente para darles las herramientas, darles la palabra, para que puedan salir y ganar las almas. Cuando todos ustedes saben la historia de Salomón, cuando Dios le preguntó qué deseaba y él dijo que deseaba sabiduría, y Dios le dijo: te daré la sabiduría, pero también te voy a dar todo lo demás que viene por añadidura por la misma sabiduría. Oremos por eso, pidámosle a Dios siempre sabiduría y Dios nos va a dar todo lo demás, todo lo que necesitamos para las batallas que vienen y para el mundo que debemos de construir, para las almas que debemos salvar.
me honran con esta invitación. Ustedes son hombres y mujeres de Dios, gente que le ha dedicado su vida entera al Señor. Eso no es algo pequeño, eso es algo inmenso. Sigamos pidiendo, sigamos orando, sigamos luchando esta batalla en el terreno espiritual y todo lo demás se va a reflejar aquí en la tierra. Que Dios los bendiga a todos. Sepamos que sin Dios nada es posible, pero con Dios todo es posible.